El superhéroe conocido como Blue Beetle es un personaje emblemático de DC Comics que ha evolucionado a lo largo de las décadas y ha dejado una huella muy marcada en el universo de los superhéroes, tanto que en su historia ha sido adaptada en distintas presentaciones con las cuales los fanáticos de los cómics se han sumado a seguir e interesarse con este personaje, hasta el punto de llegar a una adaptación cinematográfica que ha llegado este mismo año. Tratándose de los cómics, su historia se ha dividido en 3 encarnaciones principales: Dan Garrett, Ted Kord y Jaime Reyes, cada uno de los cuales ha contribuido de manera única a su legado, y hablemos un poco de ellos para conocer más sobre este héroe y lo que ha logrado. Dan Garrett es la primera encarnación de Blue Beetle, quien debutó en la década de 1930 como uno de los primeros superhéroes de la Edad de Oro. Dan era un oficial de policía que obtenía sus poderes a través de un misterioso escarabajo azul que le otorgaba fuerza sobrehumana y habilidades, y aunque su carrera fue breve en ese momento, Dan Garrett dejó una impresión duradera como un héroe pionero y de las primeras visiones que tuvimos de Blue Beetle. La segunda encarnación fue Ted Kord, que se convirtió en Blue Beetle en la década de 1960. A diferencia de Dan Garrett, Ted no tenía poderes sobrenaturales ni algo que ayudara a su fuerza física o resistencia. Él más bien era un científico brillante y un experto en artes marciales, y estos conocimientos y experiencia le ayudaron a portar el manto de Blue Beetle. Para que te des una idea más o menos de esto, este superhéroe se asemeja un poco a lo que es Iron Man al diseñar su propia tecnología y pues artilugios para pelear contra los villanos. A menudo, Ted Kord se unía a otros héroes de DC como miembro de la Liga de la Justicia Internacional. Su ingenio y valentía lo convirtieron en un personaje querido, y su muerte trágica en Crisis en las Tierras Infinitas dejó una gran herida y una marca en la memoria de la comunidad de lectores de su cómic. Ahora vamos con la tercera y más reciente encarnación de Blue Beetle, que es Jaime Reyes, quien hizo su debut en el año 2006. Jaime es un adolescente de origen hispano que se encuentra con el escarabajo azul en un acto de vandalismo accidental. El escarabajo se fusiona con su espina dorsal y le concede un traje biomecánico que le otorga una variedad de poderes, incluyendo armas y escudos. Jaime se convierte en un héroe local y posteriormente se une a la Liga de la Justicia y a otros héroes icónicos de DC. Su historia es única porque explora temas de identidad cultural y ajusta a los poderes sobrenaturales, y su representación latina ha sido una adición significativa a la diversidad en los cómics. En general, Blue Beetle es un ejemplo de cómo los personajes de superhéroes pueden evolucionar y adaptarse a lo largo de las décadas para mantener su relevancia en la cultura popular. Su legado es una combinación de heroísmo, ingenio y una rica representación de la diversidad cultural, y a medida de que el personaje ha pasado de una generación a otra, ha continuado inspirando a lectores de todas las edades y trasfondos, demostrando que la identidad de un superhéroe puede trascender las páginas de los cómics y convertirse en un símbolo de inspiración para la sociedad en general. Para ser honesto, yo desconocía completamente de este personaje de los cómics, pero debido a todo el boca en boca que ha habido en redes sociales y TikTok sobre la adaptación cinematográfica de este superhéroe, me llamó mucho la atención y me interesé por el diseño del personaje, que a decir verdad se ve bastante bueno e interesante. Y ya viendo la película, fue algo que me gustó bastante y provocó que mi curiosidad fuera aún mayor. Así que, haciendo un poco de investigación, fue que llegué a eso que acabo de contarte en estas líneas anteriores, y que creo era importante mencionar para introducir el tema principal de este episodio. Pero antes de empezar a hablar sobre la película en sí, me presento. Yo soy Hila, y con esto te doy la bienvenida al episodio 180 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento, donde para esta ocasión y durante los siguientes minutos, como ya te imaginarás, por lo evidente que ha sido esta introducción, te estaré hablando de Blue Beetle, la más reciente película de DC que funge como una transición al nuevo universo cinematográfico de esta compañía. Así que sin más tiempo que perder, comencemos.
Para la película de la que voy a hablar hoy, de todos los personajes que mencioné en la introducción, debemos centrarnos principalmente en Jaime Reyes, ya que en esta adaptación que llega a cines nos habla precisamente de su historia de origen como superhéroe. Y como dije, Jaime Reyes es la más reciente encarnación de Blue Beetle en DC Comics, y este es un personaje que ha capturado la atención de los fanáticos debido a su singularidad y su capacidad para resonar con una audiencia diversa y contemporánea, sobre todo la comunidad latina. Jaime Reyes hizo su debut en Infinite Crisis número 3 en el 2006 y su origen está profundamente arraigado en la ciudad de El Paso, Texas. Este chico es un adolescente de ascendencia hispana, lo que lo convierte en uno de los pocos superhéroes latinos que alcanzaron un enorme nivel de popularidad en el medio. Esta diversidad étnica y cultural es un aspecto significativo de su personaje, ya que brinda una representación positiva y necesaria en el mundo de los superhéroes. Lo que distingue a Jaime de sus predecesores es la forma en que el escarabajo azul se une a su espina dorsal, dotándolo de grandes habilidades de combate físicas y poderes especiales. Este escarabajo es una inteligencia artificial extraterrestre de alto poder que le otorga un traje biomecánico a su huésped. Por eso, Jaime puede transformarse en Blue Beetle con solo pensar en ello, y su traje le otorga una serie de habilidades incluyendo fuerza sobrehumana, vuelo, armas energéticas y la capacidad de crear escudos defensivos. La historia de Jaime dentro de los cómics está llena de desafíos personales y una lucha constante por equilibrar su vida como un estudiante de secundaria normal con sus responsabilidades como superhéroe. De hecho, es algo así como Spider-Man. Entonces, a medida de que Jaime explora sus nuevos poderes y lucha contra amenazas cósmicas, él enfrenta dilemas morales y decisiones difíciles que añaden profundidad a su personaje. Su conexión con el escarabajo y la exploración de la responsabilidad que conlleva ser un héroe son temas muy recurrentes en su historia. Además de sus aventuras individuales, Jaime también ha sido un miembro valioso de equipos heroicos como la Liga de la Justicia y los Jóvenes Titanes. Su presencia en estos equipos ha permitido que los fanáticos lo vean interactuar con otros héroes icónicos del universo de DC, lo que agrega una dimensión adicional a su personaje. Aquí también, la representación latina de Jaime ha sido especialmente importante en la diversificación de los personajes de cómics. Su historia y origen cultural han resonado con lectores de todas las edades y orígenes, permitiéndoles así verse a sí mismos en un superhéroe que refleja sus experiencias y antecedentes. Además, su historia es un recordatorio de que los superhéroes pueden provenir de cualquier lugar y cualquier comunidad, no importa de dónde sea, lo que los convierte, o más bien hace a este superhéroe, un modelo a seguir accesible para todas las personas. Por todos estos elementos, no se me hace para nada extraño que al final llegara a haber una adaptación a cines de este superhéroe, sobre todo por lo desconocido que es a comparación de otros personajes como Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman o Flash, y que ya todos estos tuvieron su propia película, pero al ver la historia de este personaje y su adaptación, creo que vale mucho la pena hablar de ella en este podcast, así que ahora sí hay que ir de lleno sobre esta película. Blue Beetle es la más reciente adaptación de un cómic de DC que llega a pantallas de cine con una duración de 2 horas con 7 minutos y que cuenta con 2 escenas postcréditos. Esta es dirigida por Ángel Manuel Soto, un director que ha dirigido otras cosas como La Granja, 12, la serie Menudo, Siempre Jóvenes y muchos otros cortos, tal vez siendo Blue Beetle su proyecto más grande y ambicioso. En cuanto a las actuaciones que podemos encontrar aquí, tenemos a Xolo Maridueña como Jaime Reyes, Bruna Marquezine como Jenny Court, Becky G como Callida, Damián Alcázar como Alberto Reyes, George López como Rudy Reyes, Adriana Barraza como Nana Reyes, Belice Escobedo como Milagro Reyes, Elpidia Carrillo como Rocío Reyes, Susan Sarandon como Victoria Court, Harvey Guillén como el Dr. Sánchez y Raúl Max Trujillo como Carapax, entre muchos otros actores. Muchos de ellos conocidos por su trabajo en la industria y que muchos los podrás reconocer de algunas telenovelas o programas de televisión o cine mexicano. Pasando ya a la historia que nos cuenta esta película, esta nos lleva a Palmera City, Texas, donde Jaime Reyes ha regresado a casa después de graduarse de la Universidad de Derecho de Gotham, donde recibe una cálida bienvenida de su familia. Sin embargo, la alegría de volver es corta, pues se entera de que su familia perderá su hogar debido a las dificultades financieras derivadas del aumento de la renta y la pérdida del trabajo de su padre.
A pesar de esto, Jaime es optimista ya que está seguro de que pronto conseguirá un trabajo y ganará suficiente dinero para su familia y regresar todo a la normalidad. Un tiempo después, Jaime es empleado de la mansión de Victoria, trabajando junto a su hermana Milagro. Un día, Jaime escucha a Victoria siendo confrontada por Jenny Court, la sobrina de Victoria e hija de Ted Court, el anterior CEO de Court Industries. Jenny se ha enterado de los planes de Victoria para lanzar el proyecto de OMAC, y este es un proyecto armamentista que su padre había cerrado hace años. Cuando parece que el guardia de Victoria, Ignacio Carapax, está a punto de lastimar a Jenny por ponerse en contra de Victoria, Jaime lo detiene para evitar un conflicto mayor, por lo que Victoria deja ir a Jenny, pero a su paso despide a Jaime y Milagro por lo que hicieron. Como forma de agradecimiento, Jenny le dice a Jaime que se reúnan en Court Tower al siguiente día, ya que es posible que pueda encontrarle un trabajo para que no se quede desempleado. Jaime obviamente está nervioso de esta proposición, pero acepta. Entonces, al día siguiente, Jenny descubre que Victoria está usando un extraño escarabajo tecnológico para sus proyectos OMAC. Entonces, para evitar que este plan siga, Jenny coloca el escarabajo en una caja para llevar y se lo lleva escondido para salir del edificio. Sin embargo, mientras lo hace, Jaime se encuentra con ella y saltan las alarmas de la seguridad del edificio. Entonces, Jenny le da a Jaime la caja para que él la guarde, y a pesar de las advertencias de Jenny de que Jaime no abra ni haga nada con la caja, pues la familia de Jaime, ya en su casa, lo incitan a abrir la caja, y después de que Jaime toque el escarabajo, este se activa y se adhiere a él, creando una armadura alrededor de Jaime capaz de darle muchas habilidades y poderes, iniciando, ahora sí, la verdadera aventura que veremos desarrollarse en esta película. Todo esto que acabo de decir es solo el inicio de la película, serán yo creo unos 15-10 minutos de la historia iniciando, ya que después de todo esto, ahora sí hay más cosas que suceden que llevarán a Jenny, Jaime y a toda su familia en un viaje que prácticamente les cambiará la vida y los llevará a enfrentarse a una mega empresa que busca usar el poder del escarabajo con fines bélicos para infundir dominio y miedo con ese enorme poder. Y pues por lo que puedes escuchar, esta es otra historia, otra vez una nueva historia de un nuevo superhéroe que no había llegado antes a cine, pero cuya historia, aunque sea de origen, es bastante interesante y divertida como para trasladarla a cines, y tengo varias razones por las que digo esto. Antes que nada, creo que ya es muy notorio y evidente que la popularidad del cine de superhéroes está en decadencia y está llegando a su fin, ya que muchas de las adaptaciones a cines son algo que ya hemos visto muchas veces y cada vez se vuelve más cansado porque no es un género que se caracterice por ser original. Además de que el hecho de que muchas historias de origen son muy similares, pues no hay mucha diversidad. Pero dentro de todas estas películas que ya están llegando a cansar, se encuentran algunas que dentro de su fórmula repetitiva ofrecen algo más que las hace divertidas o que destaquen del resto. Y en el caso de Blue Beetle, creo que el elemento de la comedia y la familia es algo que resalta más y que de hecho diría que es su giro principal más que el del superhéroe, ya que desde ahorita puedo adelantar que esta es más bien una película sobre la familia y la unión que esta representa. Antes de seguir, un punto a destacar con Blue Beetle es que esta película originalmente estaba pensada como para llegar directo a plataformas de streaming, ya que DC y Warner Brothers no tenían esperanzas de que triunfara en taquilla, pero lo sorprendente es que al momento de estrenarse, tuvo tanto éxito en la crítica profesional que entonces, ahora sí, decidieron llevarla a cines, y de hecho, fue la mejor decisión que pudieron tomar porque considero que el resto de las películas de superhéroes que llegaron este año, exclusivamente hablando de las de DC, Blue Beetle sí se coloca como una de las mejorcitas en cuanto a este género y de lo que llegó en cuanto a esta compañía. Una de las razones por las que no había mucha esperanza en Blue Beetle es debido a que esta cinta es prácticamente una mezcla entre el antiguo universo cinematográfico de DC y el nuevo que supuestamente va a ser liderado por James Gunn. Entonces, al ser solo un producto de transición, se esperaba que iba a ser algo que iba a pasar sin pena ni gloria, y una de las consecuencias de esto es que la misma Warner Brothers no la publicitaría de la manera en la que debería, y es por eso que muchas personas en internet empezaron con el mame
de Blue Beetle 18 de agosto solo en cines, ya que como la compañía no se iba a hacer cargo de promocionarla, los fanáticos quisieron hacer la buena obra y es por eso que todo esto se convirtió en todo un movimiento que la verdad sí es un caso bastante llamativo considerando todo lo que provocó. Una de las cosas buenas que funcionan en Blue Beetle es que al ser una película de transición en el universo cinematográfico de DC, esta realmente no está conectada a ninguna otra película de la franquicia, más que unas cuantas referencias que hacen a otras ciudades de DC y a otros superhéroes que habitan estas ciudades. Eso sí, se conoce de la existencia de los otros superhéroes, pero no es como que mencionan eventos que sucedieron en las otras películas o que haya cameos de otros actores, para nada. Blue Beetle está completamente alejada de eso y se siente como una historia de origen que es muy independiente de todos los demás proyectos que hemos visto de DC y todo lo que ha sucedido en este universo. Y de hecho, esta película solo se concentra en lo que está sucediendo en su propia ciudad, que es Palmera City, y el conflicto que sucede en ella, que es algo muy pequeño y local. Para nada se trata de una amenaza mundial o algo por el estilo. Entonces, el hecho de que sea una historia de origen que contempla únicamente a Blue Beetle y no se cuelga del resto de los héroes de DC, hace que conozcamos más a fondo a Jaime Reyes, su familia y toda esta aventura que tienen una vez que el escarabajo llega a su vida. El detalle aquí es que, por lo que escuchaste ya, es muy evidente que la narrativa de esta película es algo súper genérico que ya hemos visto muchísimas veces hasta el cansancio. Ya es algo pesado ver una historia más de un joven que aprende a manejar sus superpoderes, se topa con un villano que lo quiere detener, aprende de la responsabilidad que es cargar con esos poderes y vence finalmente al villano. Esto es una fórmula que ya se ha visto infinidad de veces y como ha sido tan explotada, ya no es ninguna sorpresa ver lo que sucede, ya que todo es súper predecible y lineal. Realmente no hay nada nuevo que contar aquí, pero en Blue Beetle, a pesar de caer en esta misma situación, el cómo se desarrollan esos eventos y cómo te cuenta la historia y el trayecto es lo que la vuelve divertida e interesante, ya que el encanto y lo interesante de esta película radica en todo lo que sucede alrededor con el trasfondo de Jaime y la situación con su familia y la dinámica que tienen. Y eso es lo que le da ese plus a la película que la vuelven en algo completamente distinto a lo poco común. Fuera de eso, esto no es nada nuevo y de hecho es de esas películas que con ver el tráiler basta para saber qué pasa, ya que te muestran gran parte de los mejores momentos de la película y en sí no propone algo distinto, pero dentro de lo cliché y que ya conocemos de la fórmula, al menos siguiendo eso hace un muy buen trabajo que es divertido y que tiene muchas escenas de acción bastante entretenidas. Lo que sí tengo que resaltar es que Blue Beetle, antes de ser una película de superhéroes, siento que esta más bien se trata de una comedia que gira sobre todo en la familia, y eso es su punto más fuerte y lo que la hace destacar para no ser una más del montón. Al introducir esta dinámica familiar, esta historia recuerda a otras obras como Los Increíbles de Disney, ya que aquí toda la familia se ve involucrada en tareas superheroicas, y más que tratarse de un superhéroe en solitario, es más bien la familia entera la que deberá trabajar en equipo para salir del apuro en el que se encuentran. Entonces, abarcando un género que va en decadencia, Blue Beetle decide optar por desarrollarse sobre otro género para tener una esencia más única y así colocarse y destacar como una buena película que va más allá que solo superpoderes y cuyo mensaje principal va sobre la importancia de la familia y la unión que ésta representa. Lo que sí tengo que decir es que lo mejor que tiene esta película es el personaje de Jaime Reyes y cómo nos lo presentan, que es este chico que recién terminó la carrera y tiene al mundo frente a él, pero debido a la situación de su familia se ve en la necesidad de tener que escalar desde lo más bajo para salir adelante y apoyar a su familia, pero a pesar de presentarse esta dificultad frente a él, es un personaje que se mantiene muy positivo y está convencido de que las cosas tienen solución. Entonces, con esa personalidad que tiene, podemos ver que Jaime es alguien con mucho carisma y que es muy divertido, y que con su propia personalidad y forma de ser, carga con toda la película y lo vuelven en un personaje entrañable. Obviamente, todo esto se debe al talento de Xolo Maridueña, a quien ya se le ha visto antes en Cobra Kai, y pues ahora, en Blue Beetle, creo que sin duda él fue la mejor opción para interpretar el personaje de Jaime, ya que es alguien que derrocha mucha personalidad y físicamente se parece mucho al personaje original del cómic, además de que en sí
Xolo demuestra tener un buen rango actoral al poder manejar bien el humor y la comedia en su papel, haciendo chistes o pasando por situaciones divertidas, y en cuestión de segundos puede pasar a la seriedad que exige la situación en la que se encuentra, y ver este cambio de personalidad en su papel hace que se sienta aún más real este personaje. Pero aunque Jaime o Xolo sean tal vez lo más memorable de la película, también siento que gran parte de la película se la llevan también el resto de la familia, como Millie, el tío Rudy o incluso Nana, interpretada por Adriana Barraza. Estos personajes, que son la familia de Jaime, son quienes le dan ese plus a la película para que no se sienta más del montón, porque a la hora en la que entran en acción esos personajes secundarios, ya todo se vuelve en algo coral, en la que incluso la familia Reyes será un punto vital para que Jaime pueda vencer al villano de esta historia, y es que además el papel que le dan a su familia es bastante divertido. Por ejemplo, vemos cómo Millie Reyes es como el lado opuesto de Jaime, ya que ella es más negativa frente a las cosas que suceden y es alguien que es como más tosca al hacer las cosas y no le importa las consecuencias de lo que hace. Por otro lado, también está el tío Rudy, que es quién sabe cómo resulta ser un experto en la tecnología, que cuando encuentran al escarabajo y a su tecnología, este tío sabe manejarla a la perfección. Y pues es extraño ver a este personaje muy al estilo Iron Man en cómo maneja a la tecnología que se le presenta. Y por último está la abuela, que aunque en un principio parezca inocente y adorable, al poco tiempo descubrimos que ella es alguien más fuerte y peligrosa de lo que esperamos. Eso ya lo irás descubriendo a lo largo de la película si es que te animas a verla. También aquí hay más integrantes de la familia, como el papá de Jaime, pero el rol de este personaje pasa más al fondo y más bien funge como quien le va a enseñar el mensaje más importante a Jaime para su crecimiento. Él es más bien un personaje que funge como apoyo moral más que intervenir directamente en la acción, pero aún así, con todo esto, realmente creo que toda esta dinámica familiar que hay es lo mejor de la película y es lo que más funciona, ya que este tema lo explora bastante bien. Y es más, para que te hagas una idea de cómo funciona también esta película, es como si vieras una nueva adaptación de Spy Kids, pero funcionando dentro del universo de DC. Entonces, como podrás escuchar, Blue Beetle maneja el concepto de la familia como un núcleo o como un equipo que al estar todos juntos pueden contra todo. Y debido a eso, esta ya no es solo una película más de superhéroes, y realmente esta va más allá que solo eso. Pero aún así, a pesar de hacer unas cosas mejor de lo esperado, para que funcionara la historia debía meter elementos del género para que avanzara la trama. Por ejemplo, meter a fuerzas un villano que quiere dominarlo todo, y tal vez esto sea el punto más débil de toda la película, que en sí es su villano. Aquí, los villanos que tenemos son súper genéricos. A pesar de contar con Susan Sarandon como la principal villana, creo que ella como actriz está muy desperdiciada, ya que su papel solo consta de ser alguien con la ambición de querer generar su propio ejército y ya, no le dan capas de profundidad ni una personalidad más compleja, simplemente es mala porque sí y porque su ambición lo dicta de esta manera. También, aparte de ella, está Carapax, el hombre que está al servicio de Victoria Court, que también no ofrece nada más que ser el rival con el que Jaime debe pelear, y aunque Carapax intentan redimir a este personaje o darle un trasfondo en una secuencia de unos 2 o 3 minutos, creo que esto no es suficiente como para volverlo un buen personaje. Entonces sí siento que ambos villanos están un poco desaprovechados, ya que estos son solo una representación más a la ambición y el capitalismo. Pasando ya a otro tema, al ser Blue Beetle algo con muchísima influencia latina y sobre todo mexicana, el soundtrack es algo que sobre todo aquí en México la audiencia va a amar, ya que muchas de sus canciones son súper populares y que incluso varios se van a sorprender con la lista de canciones que aparecen a lo largo de la película, y que también podría decirse es otro punto que la vuelve en algo distinto a lo común, ya que su manera de implementar esa esencia mexicana y latina la trata muy bien y no hace una ridiculización de ella. Al contrario, la trata con mucho respeto y es de lo que más se siente orgullosa la película. Igual por lo mismo de que Blue Beetle está protagonizada por mexicanos, el Spanglish va a ser algo que estaremos escuchando muchísimo, que eso sí, algo que tengo que decir es que siento mucho más auténtica a la familia hablando solo en español que también en inglés. A veces cuando hablaban en inglés sentía como si estuviera más sobreactuada, pero aún así esta combinación de ambos idiomas le da un cierto toque especial.
Aunque eso sí, también tengo que advertir que estas referencias mexicanas a la música, a las telenovelas, a los chistes, a los programas de televisión, a los diálogos que hacen, a veces sí rebasan un poco las veces que lo utilizan. Sí exagera muchísimo, como intentando decir, ¡ay, esta es influencia latina! Hay que meter a Luis Miguel, hay que meter a música mexicana, hay que meter todo esto que van a reconocer los mexicanos como los tacos, como la cultura chicana. Y todo esto llega a cansar un poquito, como que sí se exceden y sí se vuelve cansado. Pero en un principio ver este nivel de influencia mexicana sí es algo que en primer lugar sorprende porque no se había utilizado antes, y en segundo lugar pues es padre ver esta representación. Pero si a ti te saturan mucho este tipo de cosas, igual y puede llegarte a molestar. Pasando ya a algunos aspectos técnicos, aquí sí puedo decir que el CGI está muy bien pulido y también bastante bien trabajado. A diferencia de la atrocidad que vimos en Flash, como en su escena de los bebés, todas las secuencias de acción y las que necesitaban animación lucen súper bien y ni siquiera se ven como si fueran animadas realmente. Esto sí es algo que se ve bastante bien, además de que las peleas y secuencias de acción sí son muy vistosas y emocionantes. Asimismo, en la historia no podían hacer falta las referencias a la cultura mexicana, a la cultura popular mexicana, a cosas como Mariela del Barrio, Macario, El Chapulín Colorado y otros chistes mexicanos que seguramente resonarán con la audiencia de este país. Y por último, ese mensaje de la humildad, el trabajo honesto y la unión familiar es algo que queda muy bien con esta película. Pero bueno, creo que ya con todo lo que he dicho, ya es momento de ir cerrando esta parte de este episodio para ahora sí dirigirnos a la parte final, donde te hablaré de mis conclusiones, también pasaremos a la sección de preguntas y mensajes y también la de los saludos. Entonces, después de una cortinilla de unos cuantos segundos, continuamos con este episodio. Así que, enseguida, volvemos. En conclusión, para ser honesto, realmente no esperaba mucho de Blue Beetle. Pensaba que iba a ser una película más del montón y que tal vez la única razón por la que iba a irle bien en taquilla es debido al todo el mame que se generó en redes sobre esta película. Pero ya al verla me encontré con un producto que, a pesar de caer en los lugares comunes de las películas de superhéroes, busca tener algo más que eso, y es donde entra el factor de la familia y todo lo que puede hacer alrededor de eso. Y es que esto es lo mejor que le funciona. Entonces, al hacer esa combinación de la comedia con la familia, pues me encontré con una película bastante entretenida que logra superar a las producciones de DC que llegaron este año. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que decir sobre Blue Beetle, que ya puedes ver en todos los cines de México y que dentro de muy poco tiempo ya se encontrará también en la plataforma de HBO Max. Algo que también vuelvo a recordarte es que esta película cuenta con 2 escenas postcréditos, así que cuando acabe no te vayas o la quites inmediatamente. Espera unos cuantos minutos para que puedas ver estas escenas y así disfrutar completamente de la experiencia de Blue Beetle. Entonces, si es que esta película ya la viste o tienes ganas de verla, espero que puedas contarme en redes sociales qué te ha parecido o qué esperas de ella, para que así más personas puedan interesarse por querer verla. Si quieres comentarlo, no olvides seguirme en redes sociales para que puedas hablarme de tu opinión sobre este episodio, sobre la película, y además de esto también para que estés al tanto de cuando vaya a haber nuevos episodios, para que incluso tú puedas participar en ello. Los enlaces a mis redes personales, como las del podcast, y los enlaces a las plataformas donde se aloja este contenido, los puedes encontrar en la descripción de este episodio en el enlace a Linktree, así que no hay pierde para que puedas empezar a seguirme. Dicho esto, ahora sí pasemos a la sección de preguntas y mensajes que quienes siguen en redes sociales a este contenido han mandado para este nuevo episodio. Y esta vez solo llegó un mensaje que es de Aline, quien dice: ¿sí fuiste a verla el 17 de agosto solo en cines? Saludos. Y sí, efectivamente, todo este mame se salió de control, todo esto de Blue Beetle 18 de agosto solo en cines. Aunque en México llegó un día antes, llegó el 17. Pero sí, afortunadamente la pude ver en el estreno y creo que terminé bastante contento. He visto en redes sociales que mucha gente está subiendo que supuestamente las salas están vacías, que no está yendo nadie a ver la película. No sé si esto sea broma o de qué se trate, pero al menos en la sala a la que yo fui estaba llena. Había si acaso 4 lugares vacíos, 5,
pero sí había mucha asistencia a esta película, así que al menos eso me da mucho gusto de que haya ido la gente a verla después de todo el desmadre que se hizo en redes sociales. Y pues bueno, estas fueron todas las preguntas y mensajes que han llegado para este episodio. Muchas gracias por escribir y ayudar a que cada episodio sea más complementado con lo que escriben. Recuerda que todos los comentarios, mensajes y preguntas que lleguen se leerán en los siguientes episodios, así que si quieres participar, eres bienvenido a comentar ya sea en Spotify o YouTube en la sección de comentarios, o si no, también en los episodios pasados o en las convocatorias que publico semana a semana, pues ahí puedes escribirme tu opinión, tus comentarios o tus preguntas. Ahora sí, pasemos a la sección de saludos para todas esas personas que comparten o interactúan con las publicaciones relacionadas a este contenido, así que vamos a ello. Saludos y abrazos para Aline, también para Elenita Bustamante que pide su saludo de Mayate Azul Chiclamino. Saludos a Sirenita, a Shirley Sánchez, a Mauricio Garduño, a Carlos, a Yamiao, a Marmota, a Sabo, Félix y de Firesoul, a Paquito, a Abraham, Emiliano, Saikito, Yori y Ares, a Sejim de A la Aventura, a Rocker Stroker, a Mike Santana y Juan Su de Fugitivos Podcast, a Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y a Alberto, a César, a Señor Scroto y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Para Dormir Después Podcast, a Cadasco y a Rivion allá hasta Japón, a Andy, a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Guillermo el Gosteable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki y por último a Rol, Tito y Manu del Bolobancast. Igual, siguiendo la tradición de cada episodio, no olvides escuchar otros podcast amigos como son el Podcast Beta, Bolobancast, Showtime Podcast, Dream Match, Fugitivos Podcast, A la Aventura y Susurros del Inframundo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio y también te agradezco que escuches cada episodio que llega cada semana, que por cierto ya son más de 175, este sería el 180, 175 y 180 episodios sobre temas de cine, series, anime y mucho más contenido, ya sea en solitario o con invitados, que puedes escuchar en las plataformas de Apple Podcast, Podimo, Spotify, Pocket Cast, Anchor, iVoox, Google Podcast o hasta YouTube. Realmente agradezco que te sumes a esta comunidad y espero que no olvides suscribirte en tu plataforma favorita y también que dejes tu review sobre qué te ha parecido este episodio y este contenido en general. Además de esto, espero puedas contarme tu opinión sobre lo que hablé el día de hoy en la sección de comentarios de Spotify para saber qué te ha parecido la película o el episodio en sí. O si más bien estás viendo esto por YouTube, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y también, ¿por qué no?, tu comentario diciendo qué te ha parecido este nuevo episodio. Espero que tras todo lo que hablé, decidas animarte a ver esta película y también así volver a este contenido que se actualiza los días lunes y los viernes con nuevos episodios sobre cine, series y anime. Entonces, ahora sí, me despido de ti deseándote lo mejor, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.